Hola, buen día. Mi nombre es Hugo Servi, yo soy médico especialista en reumatología y hoy se me invitó para hablar sobre el laboratorio reumatológico en la práctica. Bueno, la reumatología es una rama de la medicina interna que tiene varias particularidades, lo que la hace compleja. Esto es porque existe una gran sobreexposición de síntomas y signos en las diferentes enfermedades. Muchas de estas, de etiologías distintas, pueden dar la misma constelación de estos signos y síntomas. Exámenes de diagnósticos en su mayoría no son patognomónicos, salvo algunos pocos, son difíciles de realizar, aún de interpretar y también no están disponibles en todos los laboratorios. Muchas patologías son de baja prevalencia, lo que hace que la experiencia individual en el diagnóstico y manejo para aquellos que no son reumatólogos sea baja y por otro lado el comportamiento estadístico de los exámenes diagnósticos es pobre. El diagnóstico de un importante grupo de enfermedades reumatológicas se hace mediante criterios de clasificación, que son establecidos por grupos o sociedades científicas que se reúnen para establecerlos y que es importante conocer estos criterios para arribar al diagnóstico de las enfermedades. Bueno, los anti-CCP son de utilidad en tres situaciones. Artritis temprana, cuando se considera un posible diagnóstico de artritis reumatoidea. En una artritis reumatoidea cero negativa, en el contexto de un paciente con síntomas leves y hallazgos no muy claros de poliartritis, y en una artritis reumatoidea posible en el contexto de un clínico de un resultado dudoso de factor reumatoideo. La artritis reumatoidea se divide en anti-CCP positivos y negativos. Los que son positivos son pacientes que tienen más erosiones, la enfermedad progresa de manera más severa y tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Si el anti-CCP es positivo una vez, no es necesario volver a repetirlo, ya que no se correlaciona con la actividad evolutiva de la enfermedad. Los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos antinucleares llamados ANA, son anticuerpos dirigidos contra componentes del núcleo celular. Para detectarlos se utilizan las técnicas de inmunofluorescencia indirecta y el ELISA. Como prueba diagnóstica, los ANA son asociados con el lupus eritematoso sistémico y están presentes en el 99% de los casos, como también el lupus inducido por drogas y otras enfermedades del tejido conectivo. Son anticuerpos que generalmente se desarrollan contra el ADN, el ARN, las histonas, los centrómeros, nucleolos y las otras nucleoproteínas del núcleo de la célula, a veces contra orgánulos, otras estructuras citoplasmáticas o incluso la membrana celular. En esta tabla vemos las condiciones reumáticas y no reumáticas que se asocian con el ANA. Por ejemplo, en las reumáticas tenemos el lupus con una correlación muy alta, igual que el sistémico, el inducido por drogas. Después, una correlación no muy alta es el síndrome de Sjögren. La artritis reumatoidea puede tener también la presencia del ANA. Y en las no reumáticas, la miastemia, la tiroiditis Hashimoto, enfermedades inflamatorias intestinales, la púrpura trombótica, trombocitopénica idiopática y otras enfermedades autoinmunes. Si el ANA es positivo, se pueden investigar anticuerpos específicos con métodos automatizados, como es la inmunofluorescencia indirecta, que es el estándar de oro para la identificación del ANA. A mayor título de los ANA, mayor es la probabilidad de una enfermedad reumática. Se pueden encontrar pacientes con lupus eritematoso sistémico con títulos bajos de ANA y a la inversa, individuos sanos con títulos positivos del ANA. Se considera un título intermedio, 1 en 320, en un 3% de la población sana, y el 1 en 40 en casi en el 32% de la población. La inmunofluorescencia indirecta se considera positivo un título mayor de 1 en 160. Sin embargo, la sola presencia de los ANA positivos no es diagnóstico de enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que existe una alteración inmunológica que amerita el seguimiento del paciente. Los ANA tienen utilidad en el seguimiento y pronóstico de otras enfermedades autoinmunes, tales como la esclerosis sistémica progresiva, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la polimiositis o enfermedad inflamatoria muscular y el síndrome de Sjögren. Los ANA también son importantes en el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico inducido por medicamentos como la hidralazina, la procainamida, la isoniazida y la clorpromazina, entre otros. Sabemos que existen dos tipos principales de anticuerpos en ANA. Uno es los anticuerpos contra el ADN y las histonas, con
están presentes en el lupus eritematoso sistémico y el lupus eritematoso inducido por fármaco. Y el otro es el anticuerpo contra antígenos nucleares extraíbles. Este grupo contiene anticuerpos contra las ribonucleoproteínas, el RNP, el antígeno de Smith, el SM, el Rho, el LA, el esclero70, O1, el PM centromérico, que también son proteínas que pertenecen a esta familia, como es la topoisomerasa 1, la RN polimerasa, entre otros. Bueno, los ANA, vistos al microscopio, tienen diferentes tipos de patrones. Está el patrón homogéneo, que es el más específico, el más inespecífico, perdón, pero es el más común de observar. El periférico, que es infrecuente, pero su presencia debe orientar fuertemente al lupus eritematoso. El moteado, el cual orienta la presencia de anticuerpos dirigidos contra proteínas no DNA del núcleo, se asocia muchas veces con la presencia de otros autoanticuerpos denominados anticuerpos contra antígenos extraíbles, nucleares o ENA. Puede observar en muchas condiciones, pero su asociación más habitual es con el lupus o el síndrome de Siegel. Después está el nucleolar, que es infrecuente y su presencia orienta a cuadros como la polimiositis, y el anticentromérico, el cual es característico de la esclerodermia irritada o la enfermedad de Crest. Los anticuerpos antígenos extraíbles nucleares, los ENA, en esta tabla podemos ver que cada anticuerpo, si se detecta en sangre, se correlaciona con la presencia de una enfermedad determinada. Por ejemplo, el Rho se relaciona con el Siegel en el lupus, igual que el LA. El SM prácticamente es patognomónico del lupus. El RNP es el marcador importante en la enfermedad mixta, el tejido conectivo, entre un 30 y 60% de correlatividad, y también en pacientes con lupus. El esclero70 es de la esclerodermia difusa o la esclerosis sistémica progresiva. El Jo1 se ve en la dermatomiositis, en la polimiositis o en la anticitetasa. El antistonas se ve en el lupus inducido por drogas o el lupus eritematoso sistémico, igual que el de la anticromatina. El centromérico se relaciona con el CREST y el patrón ifinucleolar con la esclerodermia. Los anticuerpos anti-DNA, la presencia de estos anticuerpos se hace generalmente por medio de la inmunofluorescencia indirecta. Sin embargo, existen otras técnicas, como es el uso de ELISA o el radioinmunoensayo. En el criterio diagnóstico del lupus, el anti-DNA tiene una especificidad del 97,4% y una sensibilidad del 57,3%. Están íntimamente relacionados al diagnóstico y al monitoreo y son patogénicos en la nefritis lúpica y se asocian significativamente a ella. Esto quiere decir que si en un paciente con lupus vemos la presencia de un anticuerpo anti-DNA, esto nos hace pensar que este paciente a lo largo de la enfermedad puede llegar a tener o puede llegar a cursar un cuadro de nefritis lúpica. Por eso es importante detectar la presencia y los niveles de DNA que pueden anteceder a la presencia de un compromiso renal. En este cuadro podemos ver que cuando pedimos un ANA, si es negativo, bueno, tenemos que reconsiderar el diagnóstico. Un título bajo y la sospecha es pobre o es poca sospecha, también tenemos que reconsiderar el diagnóstico de que el paciente no tiene una enfermedad. Ahora, si la sospecha clínica es alta y además el ANA es positivo, de acuerdo al compromiso clínico que tenga y la presencia de los cuerpos nucleoextraíbles, se puede determinar la presencia de una enfermedad con alta fecha clínica. Por ejemplo, el compromiso cutáneo y articular con un DNA positivo, un RNP, un SM o un Rho, vamos a pensar en lupus. Y es con un anti-RNP en la enfermedad mixta, con fenómeno de Raynaud, miositis, telangiectasia, calcinosis, esclerodactilia, compromiso pulmonar o disfagia alta. Si estos síntomas y signos se correlacionan con un antiesclero70, pensemos en una esclerosis sistémica, y si tienen el anticuerpo Roila, en un síndrome de Siegel. Los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, los ANCA, estos anticuerpos se determinaron inicialmente en relación a la vasculitis sistémica, o granulomatosis de Bennett o poliangeitis microscópica. Pueden determinar por el medio de inmunofluorescencia indirecta, técnica que permite identificar dos patrones de fluorescencia.
el patrón perinuclear denominado ANCAP o el patrón citoplasmático denominado ANCA-C. La técnica de IFI es muy difícil de interpretar, requiere un observador entrenado. Este hecho, sumado a la sobreexposición que se ha descrito entre el patrón de fluorescencia y los diversos antígenos, es que se sugiere que el ANCA positivo IFI debe ser evaluado siempre con un ANCA por ELISA. Los cuadros asociados a ANCA PR3 y MPO son principalmente las vasculitis sistémicas de tipo D, granulomatosis de Wegener, poliangiitis microscópica, glomerulonefritis rápidamente progresiva y menos común el Schwinn-Strauss y mucho más raro la poliarteritis nodosa. El rol del seguimiento de estos anticuerpos ha sido materia de controversia a lo largo de mucho tiempo. En algunos pacientes es evidente que el título de ANCA sigue la actividad clínica de la enfermedad y el aumento de estos es seguido por un rebrote de la enfermedad. Para otros, el aumento del título de estos anticuerpos debería llevar a un cambio en la conducta terapéutica. Sin embargo, sobre este punto no hay acuerdo universal y parece más prudente la sugerencia de un control más cercano en aquellos individuos en los cuales se identifica un aumento de los títulos de anticuerpos. El complemento está formado por una serie de proteínas, las cuales se activan en forma secuencial, dando finalmente origen a proteínas con acción deletérea sobre membranas plasmáticas, pero adicionalmente el complemento, al unirse a anticuerpos, forma complejos inmunes, los cuales son reconocidos por las células del sistema retículo macrofágico y retirados de circulación. El depósito tisular, sin embargo, puede dar comienzo a un proceso inflamatorio, el cual es parte de los mecanismos involucrados en la patogénesis de algunas de las enfermedades autoinmunes. Es decir, el complemento se puede activar por dos vías principales, la denominada vía alterna o la de la properdina, dentro de cuyos mecanismos de activación incluye las proteínas y componentes de las membranas bacterianas, y la vía clásica, la cual es activada por la presencia de complejos inmunes. Se determina la concentración del complemento 4 y 3. 3 es una vía final común a la activación del complemento por ambas vías, tanto clásica como alterna, y por lo tanto puede disminuir tanto en infecciones como en activación por complejos inmunes. En otras situaciones clínicas puede ser de interés la determinación de otros componentes del complemento, tal como es el CH50, el cual es el reflejo del funcionamiento global del complemento, ya que mide la capacidad de hemolizar el 50% del sustrato dado para su determinación, el cual depende de haber formado la cascada terminal de 5C9 para que ocurra. En enfermedades autoinmunes es raramente solicitado, sin embargo, en estudios de algunas inmunofluorescencias puede ser más importante. El lupus es, sin duda, el estereotipo de las enfermedades en las cuales el complemento juega un papel patogénico y también aquella en la que la determinación de los niveles de complemento es más importante en el diagnóstico y seguimiento. Frecuente mientras más activa la enfermedad y por ende mayor concentración de complejos inmunes, menor sea la concentración de niveles de complemento en sangre. Sin embargo, al igual que en otras situaciones clínicas, esto no es siempre así, y es habitual encontrar pacientes en los cuales los niveles de complemento están permanentemente disminuidos. Complemento, por ejemplo, más usado, como decíamos, en el lupus, tiene un valor, digamos, pronóstico y para la práctica clínica cuando disminuye. Está en un complemento alto o de valor normal, no tiene tanta relevancia como cuando vemos que el complemento disminuye. Si bien en cualquier situación en la cual aumenta la concentración de complejos inmunes puede haber un descenso de los niveles de complemento, es en lupus que la determinación de estos tiene utilidad clínica. En otros cuadros su utilidad es más limitada. Una condición interesante es considerar es que en aquellos pacientes con síndrome de Sjögren en los cuales el complemento disminuye persistentemente, se asocia con una evolución hacia el lupus. El síndrome antifosfolipídico es la trombofilia adquirida más frecuente. Manifestaciones clínicas pueden ser variadas e incluir trombosis venosa, arterial, pérdidas fetales recurrentes, infertilidad, libido, trombocitopenia y otras alteraciones menos comunes, incluyendo la dramática presentación del síndrome antifosfolipídico catastrófico. Este último es un cuadro clínico de alta mortalidad caracterizado por
trombosis en 3 órganos en forma simultánea, generalmente incluyendo la falla renal, la anemia hemolítica y la trombocitopenia. Los anticuerpos más comúnmente detectados son los anticardiolipinas de la clase IgG o IgM en títulos moderados o elevados. Este examen se realiza mediante la técnica de ELISA y detecta los anticuerpos dirigidos contra los fosfolípidos de la membrana asociada a un cofactor. Les permite cuantificar la cantidad de anticuerpos, cual se expresa como unidades estandarizadas. Define como títulos moderados sobre 40 unidades o altos más de 80. De acuerdo a los criterios de diagnóstico, actualmente en uso se requieren al menos 2 determinaciones distanciadas meses para considerar al examen como positivo. Otro test de utilidad diagnóstico de la detección de anticuerpos son los anticuerpos contra la beta-glicoproteína 1. También se determinan por medio de técnica de ELISA, sin embargo, no hay un nivel de corte que defina significancia, como sí lo hay para las otras anticardiolipinas, por lo que cualquier positivo debe considerarse positivo. El anticoagulante lúpico es un examen cualitativo en el cual se mide indirectamente la presencia de anticuerpos contra fosfolípidos por su capacidad de interferir con la cascada de coagulación y dar tiempo de sangría prolongado, el cual no se corrige al agregar plasma normal. El cuadro de síndrome antifosfolípico se define por la presencia de uno o más de los test mencionados. La presencia de 2 o más en forma simultánea aumenta el riesgo de manifestaciones. Entonces, según el EULAR del 2023, los criterios de clasificación del antifosfolipídico, para que un paciente sea clasificado como SAF, debe tener al menos una prueba positiva de anticuerpos antifosfolípidos en los últimos 3 años desde que se identificó el criterio clínico asociado. Los anticuerpos que se miden son los anticardiolipinas, el anti-beta-2-glicoproteína 1 y el anticoagulante lúpico. Los criterios de clasificación EULAR se aplican a los pacientes con síndrome antifosfolipídico positivo en un sistema de puntos sobre una serie de criterios agrupados en 2 dominios. Los dominios clínicos, que contienen el tromboembolismo venoso, la trombosis arterial, la microvascular, el obstétrico, hematológico, dominios de laboratorio, los ensayos de coagulación funcional para anticoagulante lúpico, la determinación enzimática de fase sólida en los anticuerpos IgM y IgG, cardiolipinas o anti-beta-2-glicoproteína 1. Es decir, los pacientes son clasificados como aquellos con al menos 3 puntos en los dominios clínicos y 3 puntos en los dominios del laboratorio. La artritis reumatoidea es una enfermedad sistémica, autoinmune, crónica y progresiva. Puede presentarse a cualquier edad, aún en la infancia, pero la mayoría de los casos se dan entre la tercera y la quinta década de la vida. Afecta principalmente a las mujeres en una proporción de 3 a 1 y la prevalencia en población general es del 1% y el diagnóstico es clínico. Según los criterios de diagnóstico del 2010, la presencia de artritis se determina por el compromiso articular de una articulación grande, 2 a 10 articulaciones grandes, 1 a 3 articulaciones pequeñas, 4 a 10 articulaciones pequeñas con compromiso de las grandes articulaciones y más de 10 articulaciones, al menos una pequeña. Entonces, en el apartado A, el apartado B habla de una serología positiva para factor reumatoideo y el anti-CCP. En el apartado C habla de la presencia de los reactantes de fase aguda positivos, la proteína C reactiva y la eritro, y en el apartado D la duración de los síntomas de más o menos de 6 meses. Según el score que nos dé puntuación, hace que la paciente con 6 puntos se determina la presencia de una artritis reumatoide. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria crónica. Afecta principalmente al sexo femenino, una proporción muy alta, 9 a 1, con mayor incidencia entre la segunda y la quinta década de la vida. En niños y ancianos, esta relación es mucho menor. Tiene mayor incidencia entre la segunda y la quinta década de la vida, puede empezar de forma aguda con lesiones multisistémicas o presentarse con compromiso de un solo órgano. Una nefritis o una carditis o una psicosis. Los síntomas constitucionales como la fiebre, la debilidad, fatiga, pérdida de peso, malestar general son bastante frecuentes y se pueden ser la primera evidencia de la enfermedad. La fatiga es uno de los más comunes.
diagnóstico puede ser sencillo, como sucede en personas con compromiso multisistémico y anticuerpos antinucleares positivos, o difícil durante el curso crónico de la enfermedad o cuando se encuentra una manifestación aislada como nefritis, artritis, trombocitopenia o anemia hemolítica. Según los criterios Leular 2019 para la presencia de lupus, tiene que estar criterios con un ANA positivo en un valor de más de 1 en 80 medido por en las células HEP2. Tiene que tener los criterios clínicos, son las convulsiones, la fiebre, la artritis, cutáneas como la alopecia, las úlceras, la parte neurológica como la psicosis o las convulsiones y la serositis y el derrame y la pericarditis. El hematológico con leucopenia, trombocitopenia o hemólisis autoinmune y los renales con una proteinuria mayor de 0,5 gramos en 24 horas o biopsia renal positiva. El dominio inmunológico tiene que tener caída del complemento, tanto C3 como C4, anticuerpos antifosfolípidos que debe estar positivo, y los anticuerpos de alta especificidad que es el DNA y el SM principalmente. Identifícales con un score de 10 o más de los puntos que mencionamos anteriormente. El síndrome de Sjögren es una enfermedad crónica, una queratopatía seca, autoinmune, con una presencia de la población general del 1%. Una relación 9:1 entre mujeres y hombres. Puede ser de carácter primario o secundario a otra enfermedad autoinmune como la artritis reumatoidea. En la enfermedad se caracteriza por la sequedad de mucosas, principalmente oral, xerostomía ocular, xeroftalmía nasal o vaginal, debido a la disminución o ausencia de secreciones glandulares. El diagnóstico del Sjögren se basa fundamentalmente en la demostración de que existe una queratoconjuntivitis seca, una xerostomía, en el contexto de una enfermedad autoinmune. Sin embargo, la biopsia de la glándula salival menor es la técnica por excelencia para confirmar el diagnóstico del síndrome de Sjögren mediante la escala de Chisholm. Una de sus complicaciones más graves es la aparición del linfoma, formación de la enfermedad a una enfermedad linfogranular maligna con mayor frecuencia del tipo de linfoma no Hodgkin B de bajo grado, como los linfomas MAL. Leular 2016 para el Sjögren es una cialodenitis linfocitaria focal en la glándula salival menor, la presencia del anticuerpo Rho o la puntuación en la tinción ocular con las escalas de Schimmer, el Breakup Time o el Rosa de Bengala, y también la cialometría o la medición del flujo salival sin estimular. Más de 4 puntos es diagnóstico de Sjögren. La esclerodermia sistémica o esclerosis sistémica progresiva es una enfermedad inflamatoria crónica del tejido conectivo de causa desconocida, que produce engrosamiento de la piel, fibrosis, anormalidades estructurales de pequeños vasos sanguíneos, pérdida del músculo liso de los órganos internos y pérdida progresiva de las funciones viscerales y cutáneas. 3 tipos de células están involucradas: desarrollo de las manifestaciones clínicas y patológicas de la enfermedad. Estos 3 tipos de células son fibroblastos, células endoteliales y las células del sistema inmunológico, en particular los linfocitos T y B. La esclerodermia sistémica a su vez puede presentar 2 modalidades principales: esclerosis sistémica limitada con infiltración cutánea distal de codos, rodillas, respetando el tronco, con relativo menor compromiso visceral y asociada anticuerpos anticentrómeros en alrededor de 2/3 de los pacientes. Esto se llama la acroesclerosis. La esclerodermia sistémica difusa produce compromiso cutáneo generalizado distal, proximal, mayor afectación orgánica y se asocia con anticuerpos antitopoisomerasa 1, que es el esclero 70. El síndrome de Crest es una enfermedad del tejido conectivo que se caracteriza por calcinosis, Raynaud, compromiso esofágico, esclerodactil y telangiectasias, y se considera actualmente como una esclerodermia sistémica limitada. Bueno, los criterios de clasificación de esclerodermia según ACR Leular 2013 tenemos los ítems, que es la esclerosis cutánea de los dedos de ambas manos, se extienden sobrepasando las articulaciones metacarpofálicas. La esclerosis de los dedos, las lesiones en puntas de los dedos, las telangiectasias, las alteraciones capiloroscópicas, hipertensión pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial, el fenómeno de Raynaud y los autoanticuerpos relacionados como es
centrómero, el antitopoisomerasa 1 y el anti-RNA polimerasa 3. En los ítems vamos a ver en la esclerosis de los dedos los puffy fingers, que son los dedos en salchicha, esclerodactilia. Las lesiones en la punta de los dedos son las mordeduras de rata, que son necrosis muy, muy pequeñitas y muy dolorosas. Hipertensión pulmonar, vamos a chequear la hipertensión pulmonar a través de métodos de estudios, y la presencia de los anticuerpos, como ya dijimos, el anticentrómero, topoisomerasa 1 y el RNA3 polimerasa. La puntuación de más de 9 da diagnóstico de esclerodermia. Bueno, la enfermedad muscular inflamatoria o polimiositis. Las enfermedades inflamatorias del músculo se conocen también con el nombre de miopatías inflamatorias idiopáticas, donde está la polimiositis, la dermatomiositis o la polidermatomiositis. Estas enfermedades se pueden presentar en forma aislada o bien asociadas a otras enfermedades autoinmunes del tejido conectivo, a enfermedades malignas y en otros casos asociadas a infecciones o a exposición de algunos agentes ambientales. Básicamente, el diagnóstico de las enfermedades inflamatorias musculares son tres: la polimiositis, que es la que vemos nosotros, perteneciente a la enfermedad del tejido conectivo, la de los cuerpos de inclusión o la polimiositis relacionada a la presencia de HIV. En estos últimos años se ha desarrollado un nuevo método de diagnóstico, principalmente para las pruebas de detectar la presencia de anticuerpos en el suero de pacientes, entre ellos el anti-esclero70, el HO1 y el Mi2, así como la resonancia magnética nuclear para el estudio de los grupos musculares. El diagnóstico de Van y Perten para polimiositis y dermatomiositis se establecen los siguientes criterios. El 1 es la debilidad muscular proximal simétrica, el 2 es la elevación de los niveles de enzimas del músculo esquelético, por ejemplo, la más frecuente es la CPK y la aldolasa, los resultados anormales del electromiograma, que da un patrón polifásico, pequeños y cortos potenciales de unidad motora, potenciales de fibrilación, ondas agudas positivas, aumento de la irritabilidad de inserción y descargas repetitivas de lata. Normalidades en la biopsia muscular, que da hallazgos histopatológicos de degeneración, regeneración, necrosis e infiltrados mononucleares intersticiales, y la erupción típica de la piel, como es el exantema en el heliotropo o los signos de Bottrón. Para tener una polimiositis definitiva tengo que tener todo de 1 a 4, la probable son 3 criterios del 1 al 4 y la posible son 2 del 1 al 4. La dermatomiositis definitiva son 5. Son 5 más 3 en el 1 al 4, los probables de la dermatomiositis son 5 más 2 de 1 a 4 y la posible es 5 más 1 de 1 a 4. Bueno, los criterios diagnósticos de la CAS para polimiositis y dermatomiositis se establecen de acuerdo a la siguiente orden. Tenemos los criterios: la debilidad muscular, miopática, electromiografía, las enzimas musculares, la biopsia muscular y las lesiones dérmicas o calcínicas. Esto establece criterios definidos y probables para la polimiositis, la dermatomiositis miopática o la dermatomiositis amiopática. Entonces, patrón de electromiografía, patrón miopático, es el único que es no específico, es para la miopática. Las enzimas musculares, la presencia de la CPK o la aldolasa en valores altos, los resultados de la biopsia muscular y las lesiones dérmicas tienen que estar presentes en la polimiositis amiopática, en la dermatomiositis miopática y en la dermatomiositis amiopática. Bueno, esto ha sido todo por esta charla. Espero que les haya interesado, que sea de utilidad para la práctica clínica en el consultorio. Y bueno, como ya dije, mi nombre es Hugo Servi. Si necesitan comunicarse, pueden solicitar a las médicas coordinadoras el contacto mío.